Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Carpio y hoy vamos a hablar acerca de un pequeño artículo sobre cómo aplicar los fundamentos de la mecánica estadística en la simulación de distintos escenarios para ver cómo la vacuna puede afectar en el desarrollo del COVID-2019, cómo puede decrementar, ¿sí? Y qué otros parámetros pues, van a ser importantes para que esto suceda. Este artículo fue escrito por Hila de Leon y Francesco Pederiva y fue publicado en The Physical Review en la sección E en junio de 2021. Hablando de la motivación de este artículo, pues nosotros podemos ver que para 2020 el COVID-19 tenía en Estados Unidos aproximadamente un orden de 10 por 10 a las 6 personas infectadas y que aproximadamente el 10% de las personas morían. Esto fue algo que se mantuvo en México. Sí, estos son datos estadísticos de la página de Secretaría de Gobernación, sí, donde prácticamente durante todo 2020 el porcentaje de muertos fue alrededor del 10% de las personas infectadas en cada momento. Bueno, otra de las motivaciones de este artículo es vamos a tratar de averiguar y contestar cómo la vacuna, es decir, la eficiencia de la vacuna, que tantos días podemos permanecer inmunes, va a poder ayudar a disminuir la pandemia y cómo va a afectar en la disminución o en la evolución de la pandemia. Y también qué tan rápido, qué tan rápido tenemos que estar vacunando a las personas para que nosotros podamos tener un seguro control de la pandemia. Finalmente, vamos a manejarnos en diferentes escenarios, tanto de periodos de vacunación efectivos, ¿sí? Es decir, qué tanto nos puede inmunizar la vacuna y diferentes velocidades con las que se pueden vacunar, ¿no? La disposición de vacunas que pueda haber. Eso va a hacer que este modelo sea muy flexible y que pinte distintos escenarios. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del modelo teórico que vamos a utilizar. Primeramente, recordar específicamente que vamos a utilizar dos parámetros. Primero, la efectividad de la vacuna, es decir, cuánto tiempo nos va hacer permanecer inmunes la vacuna después de haberla tomado, y la disposición de vacunas, es decir, cuántas personas podemos vacunar cada día. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia a través de estos dos parámetros y vamos a utilizar el modelo clásico de partículas interactuantes. Las partículas va a poder estar en cada uno de estos cuatro estados. El primero va a ser vacunado. Eso va a decir que va a ganar una cierta inmunidad durante un periodo que va a depender de la eficiencia dada. Recuperado va a ganar una inmunidad después de haber estado recuperado de forzosamente 150 días. Y susceptible a infección va a ser una persona que no está vacunada, que no está recuperada y que está susceptible a una infección. Está saludable, pero no está en un estado de inmunidad. Y finalmente los infectados, que vamos a considerar que infectan desde el tercer hasta el séptimo día y después pues pasan a ser susceptibles de infección, ¿no? Todo este modelo y esta simulación es hecha a través del modelo de Monte Carlo, que es un modelo para reproducir fenómenos completamente aleatorios. Entonces, lo que básicamente vamos a hacer, vamos a meter partículas que cada uno de nuestros estados, vamos a definir una función de probabilidad para que cada vez que un susceptible se acerque a un infectado, pues exista cierta probabilidad de infectarlo. Y finalmente, pues vamos a echar a andar el modelo para ver cómo va a ir aumentando el número de infectados conforme van aumentando los días. Bueno, como ya habíamos comentado, pues vamos a tener una persona que está sana, una persona yésima, ¿sí? Y esa persona pues va a poder estar interactuando, por ejemplo, estas azules van a estar interactuando entre las partículas rojas, ¿no? Las rojas son las infectadas. Entonces, entre más una partícula azul se acerca a una partícula roja, va a aumentar la probabilidad de que se infecte. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente definir una probabilidad P y J, es decir, la probabilidad de que el iésimo y el jésimo pues estén cercanos. Bueno, que hay una infección entre el iésimo y el jésimo, ¿no? Donde las J se refieren a los infectados y la I a los sanos. Esto va a depender únicamente de la distancia relativa y bueno, como
Como otros datos importantes, vamos a considerar RT, que es el radio efectivo de reproducción del virus, que nos va a ayudar a modelar pues en distintas estaciones del año, sobre todo en distintas etapas del virus de que pues, se pueda reproducir más rápido, ¿no? También vamos a ver que la N es el número posible de huéspedes. El A latente va a ser el número de asintomáticos, realmente no tiene mucha importancia. Y el NSIC es el número de personas que están enfermas en cierta área, ¿no? Y también vamos a considerar que hay un 20% de probabilidad de que una persona que esté sana se convierta en una persona enferma, a pesar de que no haya interactuado lo suficiente con una persona enferma. Esto debido a condiciones climáticas, condiciones de que haya agarrado algún tipo de objeto contaminado, etcétera. Bueno, para definir las probabilidades I y J, lo que vamos a considerar es una distribución normal, centrada en el origen y que solamente va a depender de la distancia relativa entre el diésimo y el jésimo. Eso quiere decir que la mayor probabilidad de infección va a suceder cuando el diésimo y el jésimo estén muy cerca, es decir, muy cerca de cero. Para tres desviaciones estándar promedio, ¿sí? Pues entonces a distancias muy largas, ya vamos a considerar que prácticamente la probabilidad de infección pues va a ser muy pequeña. También vamos a considerar en las simulaciones, ¿sí? Un pequeño número aleatorio que nos va a ayudar a definir precisamente esta parte de qué tan probable es que se infecte uno, si está o no está con una persona, ¿no? La sigma que hemos utilizado es un 2.4 metros de desviación estándar, es decir, la mayoría va a estar en esta fracción de aquí. Y finalmente la f de L latente y de N out va a ser una función que va a estar pues pesada por esta distribución gaussiana que nos va a ayudar a determinar pues qué tan posible es que se infecte una persona, ¿no? Otra cosa interesante es que vamos a considerar que estamos utilizando mascarillas y que eso va a reducir la infección en un 70%. Por lo tanto, vamos a colocar aquí un 70% de la infección y para todas las simulaciones se va a considerar, se va a tener la restricción que las esferitas y las partículas no pueden estar más cercanas de 3 metros de distancia, ¿no? Que haya una distancia sana. Entonces estamos suponiendo que se van a seguir las normas impuestas por los gobiernos. Bueno, ya que echamos a andar toda esta maquinaria de probabilidades y todas las consideraciones en las simulaciones en el modelo Monte Carlo, pues empezamos con los primeros resultados. Primeramente aquí tenemos que para diferentes densidades de población, es decir, para distintas número de personas compartiendo el mismo área, pues tenemos los siguientes resultados. En este caso, para el 3.500 personas, que es el menor, pues tenemos esta línea azul, ¿no? La línea continua. Entonces, donde vemos que precisamente, pues, tiene una buena tasa de, bueno, una tasa media de personas que están, infectadas conforme avanzan los días. Y pues va conjugada con el naranja, que son también 3.500 personas, pero la diferencia es que aquí estamos considerando una tasa de reinfección de 150 días, es decir, me infecto, tengo el virus, soy infectado, contagio a alguien más, me recupero después del séptimo día y y después permanezco 150 días inmune a cualquier infección. Y finalmente pues tenemos el de 360, ¿no? Que es prácticamente un año libre de la infección una vez que me enfermé de COVID. Los otros dos que son pares es el púrpura y el verde, que si nos damos cuenta durante los primeros días van iguales, pero después se despega porque precisamente el morado tiene 360 días de inmunidad, haciendo que precisamente la curva vaya muy por debajo, pues en este segundo caso, pues estamos hablando de que hay prácticamente el doble de tiempo de inmunidad, haciendo que el otro pico de infección pues no venga tan rápido como en el caso verde. Y algo parecido para el naranja y el café. El café son para unas densidades de población muchísimo más altas, por eso son los que tienen picos más altos, pero en este caso, pues como la probabilidad o el periodo de no infección se está extendiendo a 360 días en el caso del café, por eso es que su segundo pico pues no está luego, ¿no? Probablemente esté
muchísimo más lejos. Ahora, si nosotros consideramos distintas áreas, es decir, la misma población, pero en distintas áreas, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que eh, durante los primeros 100 días, prácticamente los primeros 200 días, pues no hay una gran diferencia en el área, ¿no? Ya cuando la pandemia se empieza a expandir muchísimo más, pues entonces sí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el caso de la Blue, que es la línea continua, tenemos que es el área más pequeña. Por lo tanto, su pico de infección lo alcanza muchísimo antes, ¿sí? Y es muchísimo más alto. Y de ahí la naranja es la que le sigue en cuestión de áreas bueno, de la menor a la mayor, ¿no? Siendo precisamente la amarilla, que es la que tiene el mayor kilometraje cuadrado de 1.44, pues el que presenta menor infección. Eso quiere decir que nosotros en los primeros 200 días podemos ver un comportamiento que no va a depender del tamaño del país o de las concentraciones de gente, sino prácticamente va a ser igual, va a ser igual, pero a partir de cierto punto la pandemia va a evolucionar y van a ser muy efectivas el hecho de que la población esté sumamente diluida, ¿no? En un área muchísimo más grande y eso va a provocar que precisamente menos porcentaje de la población se encuentre infectada. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí en el día 300 aproximadamente un 0.5% de la población total está infectada y más o menos en el mismo día, en el caso de que estemos muy concentrados en un área, pues tenemos prácticamente un 8-7%, ¿no? O sea, significativamente más gente infectada. Otro de los resultados importantes que deberíamos de comparar es la efectividad de la vacuna en el tiempo y la rapidez con la que vamos a estar vacunando. En este caso tenemos una efectividad de 180 días, no es tan grande, ¿sí? Pero las líneas nos están marcando cuál es la tasa de vacunación. En el caso de la línea azul, bueno, estamos vacunando a partir del día 100. A partir de la no vacunación, pues nosotros vemos que precisamente se encuentra en la parte más alta, algo que es lógico. Si no hay vacuna, pues entonces no hay ninguna forma de atenuar la pandemia, ¿no? Y en el caso de la naranja, pues nosotros podemos ver que si tenemos que el 1% de la población se vaya vacunando diariamente, en el caso de México estaríamos hablando del 1% serían como 1.200.000 personas, 1.000 diarias, pues entonces tendríamos que efectivamente desde el día 100 y en menos de 100 días, pues ya tendríamos prácticamente toda la población vacunada, ¿sí? Y los casos de personas infectadas serían menos del 0.1%, ¿no? O sea, muy, muy pocos aquellos que, que se van acabando sus periodos de vacunación y pues van a ir a estar ahí oscilando, ¿no? Un poquillo, pero realmente con esto se controla bastante bien la pandemia. Entre más rápido vacunemos, pues el modelo teórico nos dice que más rápido vamos a controlar la pandemia. Ahora, habíamos dicho que nosotros íbamos a comparar tres efectividades distintas. En este caso tengo una efectividad de 180 días, en este caso una efectividad de 360 días y en este caso tengo una efectividad de 720 días. A primera vista no parecen muy distintas, pero para eso viene la siguiente figura donde vamos a poder ver con un poquito más de claridad. Bueno, vamos a considerar el siguiente dibujo. En este caso tengo una eficiencia de 180 días y en este caso tengo una eficiencia de 720 días. Nosotros podemos ver que esta línea café, esta línea amarilla que se encuentra aquí, pues se parece mucho a la trayectoria que sigue esta línea de color café punteada. Bueno, esta línea amarilla corresponde a una efectividad del 0.33% en una vacuna que tiene una eficiencia de 180 días. Y esta de acá corresponde, la punteada café, corresponde a una efectividad menor de solamente el 0.2, pero digo de una rapidez menor del 0.2, pero con una efectividad de 720 días. Y vemos que son muy, muy, muy parecidas, por lo que podríamos decir que es equivalente que nosotros vayamos a una velocidad del 0.33% de población vacunada a cada día, aunque la vacuna tenga una efectividad de 180 días, a que vayamos un poquito más lentos, ¿sí? Al 0.2% de personas vacunadas cada día, ¿sí? Siempre y cuando pues la vacuna tenga mayor efectividad y mayor plazo de inmunidad.
Y bueno, finalmente las conclusiones a las que podemos llegar es que este modelo teórico, bajo todas las consideraciones que tenemos, pues nos va a ayudar muchísimo a modelar prácticamente cualquiera de las situaciones, ya sea variando el área, variando la densidad, variando la efectividad de la vacuna y variando la rapidez con la que podemos vacunar, por lo que es un muy buen modelo para tratar de predecir en distintos escenarios qué es lo que va a pasar. Y bueno, cada una de las conclusiones que nosotros hicimos en cada uno de los resultados, pues nos dicen precisamente que eh, el tiempo de vacunación, bueno, el tiempo que dure la vacuna, la efectividad, la rapidez e incluso el área y las medidas de sana distancia son muy importantes y sí son efectivas para poder reducir el contagio y la evolución de la pandemia. Bueno, hasta aquí todo. Si tienen alguna duda, pues me podrán escribir e intentaré contestarla. Si usted tiene alguna duda o si se lo quiere compartir a mis compañeros, pues está bien. Y bueno, hasta luego, muchísimas gracias y chao.